Hola a todos. No hay explicación satisfactoria para algunos comportamientos extraños de las partículas fundamentales. Pero les ofrezco la conjetura de los cuerpos tetradimensionales, una hipótesis o conjetura que explicaría el porqué de esta conducta tan ajena a nuestra experiencia. Nos referimos, principalmente, a tres fenómenos muy exóticos que suceden en nuestra realidad. El primero es uno de los aspectos más extraños de la física cuántica, el entrelazamiento. Veamos. Si una partícula gira a la derecha, como la partícula verde en la animación, su antipartícula, la de color rojo, girará a la izquierda. Y esto sucede sin importar la distancia a la que están separadas. Y si cambiamos el sentido del giro de una, la otra también cambiará su sentido de manera instantánea, como se puede observar. Es como si ambas se estuvieran comunicando. Y esa comunicación entre ellos es más rápida que la luz, es decir, es instantánea. Y eso, simplemente, no es posible en la realidad que conocemos. El segundo fenómeno extraño es aquel en que una partícula puede estar presente en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Esto se verificó por primera vez en el experimento de la doble rendija. En este experimento las partículas individuales pasan por ambas rendijas al mismo tiempo y luego generan un patrón de interferencia en la pantalla de detección. El tercer fenómeno que nuestra conjetura explicaría es el de la aparición y desaparición de partículas en el vacío. En nuestra realidad de tres dimensiones es fácil de entender qué es el vacío. Es simplemente un espacio en el que no hay ningún objeto tridimensional. Pero en el vacío cuántico, de repente comienzan a aparecer partículas que se pueden detectar por brevísimos instantes. En este vacío aparentemente no hay nada, pero en realidad, constantemente se aparecen partículas y luego se esfuman rápidamente. ¿Pero es posible que algo surja de la nada? Como seres tridimensionales, que vivimos en un espacio tridimensional, suponemos que nuestro espacio 3D es todo lo que existe. ¿No estaremos interpretando mal este fenómeno? Para explicar el primer fenómeno hagamos lo siguiente. Sea una varilla que rota sobre su eje longitudinal. Esta tiene un extremo de color verde. Y el otro extremo es de color rojo. El extremo verde rota en sentido izquierdo. Y el extremo rojo en sentido contrario, en sentido derecho. Nótese que la varil es un solo objeto, pero sus extremos rotan con un spin o giro contrario uno al del otro. Ahora, si toda la varilla cambia su giro sobre su eje longitudinal en sentido contrario, provoca que el extremo verde gire ahora a la derecha, mientras el extremo rojo lo hace en sentido contrario. Ahora, transformemos esta varilla en una U invertida. Este objeto continúa manteniendo su giro, sin importarle el doblez. Ahora vemos más claramente cómo ambos extremos tienen un giro o spin opuesto. Y si cambiamos el giro del extremo verde, por ejemplo, el rojo lo hace inmediatamente. ¿Los extremos verde y rojo se comunican entre ellos? Evidentemente no. No hay necesidad de comunicación instantánea, pues se trata de un solo objeto. Ahora supongamos que el objeto en forma de U pertenece a un espacio tridimensional o 3D. ¿Cómo se vería dentro del plano 2D o bidimensional? Dentro de un mundo bidimensional el objeto 3D solo se puede ver en la intersección de ambos. Del plano 2D y del objeto 3D. Ahora, ¿cómo se vería el objeto 3D en su intersección con el plano 2D? La parte superior del objeto en forma de U invertida se vería como un punto, una partícula. Luego si el plano se mueve, o la U se mueven, la intersección con el plano mostraría que la partícula se dividió en partícula y en su antipartícula. La partícula izquierda, de color verde, digamos, tiene spin a la derecha. La partícula derecha, de color rojo, gira en sentido contrario. Y si una partícula cambia de dirección la otra lo hará de inmediato sin necesidad de comunicarse. Claro que un ser que viva en el plano 2D, es decir, un ser bidimensional, pensaría que las dos partículas se estarían comunicando. Y no se trata de ningún spooky action at a distance. Solo es un objeto, esta U invertida, parece que en su propio espacio, usa sus propias leyes, se alarga y los extremos se separan, siguen girando. Y de este modo continúa confundiendo a los seres que lo contemplan desde el plano 2D. Todo lo anterior es cierto si lo elevamos una dimensión.
Así nosotros criaturas de la tercera dimensión veríamos a los objetos como la U invertida tetradimensional. El segundo fenómeno que nos parece ilógico, y que no se entiende en nuestro mundo 3D, es aquel en el que una partícula aparece simultáneamente en dos sitios a la vez. Este fenómeno ocurre en la naturaleza cuando una partícula elemental posee simultáneamente dos estados al mismo tiempo, como con los fotones, que pueden aparecer en dos lugares diferentes al mismo tiempo, algo que no podemos imaginar en el mundo físico que conocemos. Se ha verificado en el experimento de doble rendija, que cuando la partícula viaja, ésta atraviesa simultáneamente las dos rendijas. ¿Cómo es eso posible? Para explicarlo, imaginemos que nuestro mundo es un plano 3D y el objeto 4D es el que disparamos hacia la doble rendija. Nosotros, como criaturas tridimensionales, solo podemos ver lo que ocurre en el plano 3D. Por ello, en la animación, pintamos de color más oscuro el área de intersección del plano 3D con el objeto 4D, la U invertida. Esta sección más oscura es lo que podemos ver, porque fuera del plano 3D es imposible ver nada más. Para entender más estas sutilezas es recomendable leer el libro de Flatland de Erwin Abel que se puede conseguir fácilmente en Internet. ¿Qué observamos? Primero, que disparamos un punto oscuro, pero luego la U invertida sube, intersectando dos secciones de ella en el plano 3D. Aparentemente, un objeto se dividió en otros dos, pero es una ilusión, pues se trata del mismo objeto intersectando el plano 3D en dos regiones separadas. Curiosamente, este objeto intersecta el plano 3D de manera natural, en varias regiones. Lo hace todo el tiempo. Pero nosotros lo interpretamos como si una partícula se hubiese dividido en dos, otra partícula y su antipartícula, que giran en direcciones opuestas. Pero recuerden, el resto del objeto 4D que viaja fuera de nuestro plano 3D es invisible para nosotros, como se aprecia en la animación. Solo vemos una intersección oscura que se divide en dos, como si fuese un objeto que se duplica para invadir dos sitios al mismo tiempo. Pero, en realidad, se trata de un solo cuerpo 4D. El tercer fenómeno es que existen partículas que aparecen y desaparecen. Tomemos el caso de un objeto 4D que está en su espacio moviéndose. De pronto aparece un plano 3D, y como siempre, lo atraviesa sin dificultad. ¿Pero qué ven los pobladores de ese espacio 3D? ¿Qué observan los seres tridimensionales? Pues, fuera de su propio plano son incapaces de observar nada, pues no pueden invadir con la vista un cuarto eje ortogonal. Pero sí pueden ver lo que ocurre en la intersección del plano 3D con el objeto 4D. Verían lo siguiente. Una partícula que aparece y desaparece. Primero es un punto, luego su circunferencia crece a un máximo para reducirse a una singularidad. Luego desaparece de nuevo. Una sombra de un objeto 3D es de dos dimensiones. Pero la sombra de un objeto de 4 dimensiones es tridimensional, es decir, tiene volumen. Y lo que veríamos sería, en realidad, que las partículas de esa zona de intersección no serían planas, sino que tendrían volumen. ¿Cómo se puede apreciar a continuación? Recordemos. En el mundo 4D, que no vemos, el objeto tetradimensional se mueve. Y es cuando intersecta con nuestro mundo, el plano 3D, cuando es posible percibirlo. Ahora, tenemos tres objetos 4D en distintas posiciones, el primero intersecta con todo su diámetro y el ser 3D lo vería completo. El segundo cuerpo solo intersecta una pequeña sección superior y por lo tanto el ser 3D vería un punto. El más alejado no intersecta al plano 3D en lo absoluto, por lo tanto no existe en un mundo tridimensional. Es como si hubiera nada. Es lógico, no hay intersección, entonces para el ser 3D, ese objeto 4D no existiría. Es la nada. Y sí, la nada no se ve, pues no está presente en la intersección con el mundo 3D. Pero si aparece y luego desaparece, es porque esos cuerpos tetradimensionales atraviesan nuestro plano en todo momento. Finalmente, ¿qué forma tiene el objeto tetradimensional? En la presente conjetura hemos manejado la forma de la U invertida. Pero de los objetos del mundo 4D realmente no se puede decir mucho, solamente sobre sus intersecciones o en las sombras proyectadas en el plano tridimensional, sombras que tienen volumen.
Pero todo lo dicho hasta ahora sobre la U invertida se puede también decir de un toroide. Observe que si este objeto 4D cambia el sentido de su rotación, entonces dos extremos cualesquiera del toroide que intersecten al plano 3D girarán con spin contrario. Las intersecciones roja y azul cambiarán al mismo tiempo, no hay necesidad de comunicación fantasmal a distancia porque se trata de un único objeto. Nuestro sistema o mundo 3D está contenido dentro de otro mayor. La explicación de los tres fenómenos antes mencionados se originan por un universo lleno de objetos 4D que nos contiene. Veamos este diagrama de Venn. Estos fenómenos no pueden explicarse usando los elementos de nuestra realidad. Pero la solución nos llega al tomar la conjetura de objetos 4D. Y de ese modo los fenómenos como la comunicación a distancia, la aparición y desaparición de objetos en el vacío se entienden de un modo más lógico. Se nos aclaran las ideas usando el toroide de la conjetura. Tomemos un ejemplo de cómo muchas veces las soluciones y explicaciones sobre ciertos problemas provienen de sistemas más grandes que los abarcan. Hace años, en el álgebra convencional, se desconocía la solución de la siguiente ecuación. X cuadrada más 1 es igual a 0. Simplemente decían que ese valor de X no existía, que dentro de ese sistema del álgebra no había solución. Tras algunos años descubrieron el álgebra de los números complejos, un sistema más grande que engloba al álgebra convencional y que la explica. Finalmente se encontró la solución. En X es igual al número complejo y. Conjetura del cuerpo tetradimensional. Nuestra conjetura del cuerpo 4D arrojó luz sobre estos sucesos aparentemente ilógicos. El primer fenómeno que tratamos fue sobre el entrelazamiento. Y vimos por qué una partícula, si gira a la derecha, su antipartícula girará en sentido contrario. También explicó que la partícula y la antipartícula son solamente dos aspectos contrarios de una misma cosa. Y esa cosa bien puede ser un toroide que vive en el espacio tetradimensional. El segundo fenómeno extraño que tratamos fue aquel en el que una partícula puede estar presente en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Pero como vimos, lo que sucede es que el objeto tetradimensional toca en dos lugares diferentes al mismo tiempo. El tercer fenómeno, que nuestra conjetura examinó, fue el de la aparición y desaparición de partículas en el vacío. Los objetos tetradimensionales siempre están en el espacio total, solamente que no los podemos ver, y solo los observamos cuando entran en contacto con nuestro plano 3D, con nuestro mundo tridimensional. El hecho de que no podamos ver los objetos 4D no crea el vacío. Claro, pensamos que una región está vacía, pero eso sucede porque no hay objetos 4D en la intersección con nuestro plano 3D, el cual sí podemos ver. Algunas consecuencias de la conjetura. Llamémosle David a lo que mide y observa. Cuando tiene los ojos cerrados no mide ni observa, cuando los tiene abiertos es cuando mide u observa. En el experimento de doble rendija, cuando David tiene los ojos cerrados, una misma partícula pasa al mismo tiempo por las dos rendijas. Pero ya sabemos que esto sucede porque el cuerpo 4D es capaz de pasar por las dos rendijas. Y vemos dos partículas porque solo somos capaces de ver la intersección del objeto 4D con nuestro plano 3D. Pero cuando David abre los ojos y mide u observa, la partícula del experimento cambia su conducta y solamente atraviesa una rendija a la vez, el extraño comportamiento desaparece. ¿Por qué? La única explicación es que al observar o medir David afectó al objeto 4D. ¿Qué le afectó? Es claro, un objeto 4D solo puede interactuar con otro objeto 4D, ya que solamente entre ellos se pueden afectar. Pero, sabemos que David es un cuerpo 3D. Pero, aún así, lo afectó. Eso quiere decir que el cuerpo 3D de David tiene algún componente que habita en la cuarta dimensión, y ese componente se manifestó cuando midió u observó. Lo interesante aquí es destacar el hecho de que el cuerpo de David no es un cuerpo 3D puro, sino que tiene algo que habita en la zona que es invisible para nosotros. Esto nos conduce a otra conjetura. Algunos cuerpos 3D tienen componentes 4D que no vemos. Pero, ¿saber esto de qué nos sirve? En un video posterior lo explicaremos. Como ya vimos, el universo 3D está contenido en un universo mayor, el 4D.
Claro que muchos físicos aseguran que la cuarta dimensión solamente existe en los cuerpos muy pequeños. Pero consideremos que esto no es definitivo. Pues si hacemos geometría en el espacio 3D, también podemos hacer geometría en un espacio mayor 4D que nos contiene. Los cuerpos 3D son casos particulares de los cuerpos 4D, del mismo modo que el álgebra convencional es un caso particular del álgebra de los números complejos. También la física de Newton es un caso particular de una física mayor que lo engloba, la de la relatividad. Podemos afirmar algo más que es consecuencia de todo lo anterior. Todo cuerpo 3D es un cuerpo 4D, pero no todo cuerpo 4D es un cuerpo 3D. Para terminar, solo resta decir que la conjetura del cuerpo 4D cambia el paradigma. Sí, lo sé. Es muy difícil imaginar el universo 4D, pero considerar que vivimos en un espacio que está formado exclusivamente de 4 dimensiones espaciales, cambiaría mucho nuestra forma de pensar. Hasta luego y muchas gracias.